El próximo 9 de enero, si no cambian las cosas, porque esto ha estado muy movido y muy cambiante, sería el juicio programado para Genaro García Luna. Es un juicio ampliamente esperado en Estados Unidos, por supuesto, porque allá fue detenido y allá se le está juzgando por tráfico de drogas y por vínculos con el crimen organizado, pero también es un juicio ampliamente esperado en México por las implicaciones que pudiera tener, digamos, entre la clase política y la evaluación que finalmente va a hacer este juicio de lo que fue la guerra contra las drogas lanzada por Felipe Calderón apenas inició su mandato. Y para conversar sobre este tema hemos invitado aquí a los periodistas y le agradecemos, después de darle un abrazo por las fiestas, a Guadalupe Correa, académica y especialista. Ella tiene varios libros, no solamente sobre crimen organizado, sino en particular sobre Genaro García Luna. Muchas gracias por estar aquí, Lupita. Alejandro, un placer estar contigo el día de hoy, sin embargo al aire, y bueno, para hablar de un tema muy importante, un tema de gran trascendencia para los Estados Unidos, para México y para la relación entre los dos países, pero quizás un poco más para México. ¿Por qué? Porque él era el secretario de Seguridad Pública en el país y el hombre fuerte de la seguridad en México durante los primeros 6 años de la llamada guerra contra las drogas declarada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Tú has tenido la oportunidad de analizar su caso, también en algún momento tuviste la oportunidad incluso de conversar con él y tienes un testimonio muy amplio de quién es el personaje y de todo lo que significó su permanencia en la élite, en la esfera del poder en México, el poder policíaco, pero también en el poder político. Y me gustaría mucho que nos recordaras, nos dijeras, ¿cuál es la importancia que tiene Genaro García Luna dentro de la estructura de gobierno para Felipe Calderón Hinojosa? Claro que sí, Alejandro. Bueno, no solamente la importancia, él fue el personaje central de la estrategia antinarcóticos, de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón Hinojosa. En realidad, sí. Tuve la oportunidad de coautorar 2 libros, uno sobre toda la estrategia de Felipe Calderón, el otro solamente sobre Genaro García Luna. En el primer libro que escribimos, pues fue un libro que se basa en conversaciones con él por 3 días y el otro en conversaciones con él y con otras personas que estuvieron cerca de Felipe Calderón Hinojosa, quien operó la estrategia desde un mando civil de seguridad, la guerra contra las drogas, no desde las Fuerzas Armadas, pero sí quien iba a establecer una estructura, una reforma policial para después de que las Fuerzas Armadas fueran sacadas de las calles, pues entonces quedara esa estructura. Todas las personas con las que mi coautor y yo en ese entonces conversamos para escribir el libro Una guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, todos y cada uno de ellos nos hablaban del papel central que él tenía, de la relación tan cercana, inclusive con las autoridades de los Estados Unidos, recordemos que en esos años, y por eso es tan importante el juicio, las agencias de los Estados Unidos tuvieron un papel también central, lo cual se vio en los Wikileaks, y bueno, por eso fue la salida de Carlos Pascual, el entonces embajador de los Estados Unidos en México. Son muchísimas las implicaciones, son muchos los momentos en los cuales Genaro García Luna fue el personaje central y fue avalado por las agencias estadounidenses, operó en conjunto una estrategia bajo la iniciativa Mérida y una estrategia que la DEA siempre ha querido y siempre ha continuado, la estrategia Kingpin, la estrategia de cortar cabezas a los carteles, y Genaro García Luna estuvo siempre muy vinculado a estas agencias, a esta petición, a esta operación y esta estrategia estadounidense de cortar cabezas. Él lo hizo, él estuvo muy cercano a todas estas agencias, a obviamente agentes inclusive de la CIA, uno de los cuales ya lo hablamos en una ocasión con ustedes cuando me entrevistaron por este libro de las 5 vidas de Genaro García Luna, José Rodríguez, un agente de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de los Estados Unidos, fue muy cercano a la DEA, fue muy cercano al FBI. ¿Por qué? Porque por las condiciones y por su papel como el secretario de Seguridad Pública. Entonces,
me parece, y lo vuelvo a repetir, y lo he repetido en muchas ocasiones, me parece muy interesante, por decirlo de alguna manera, que en los Estados Unidos, que estas agencias no tuvieran información, porque ya había, desde que él estuvo en la AFI, desde años anteriores, había muchos rumores de sus vínculos con la delincuencia organizada, en particular con el cartel de Sinaloa. Me sorprende que durante estos 6 años Estados Unidos haya colaborado tan de cerca, no solamente con la administración de Felipe Calderón Hinojosa bajo la iniciativa Mérida, sino que no había una ventanilla única. Esto también se vio muy concretamente, ¿no? Que las agencias iban con quien ellos querían en estos años, y muchos de ellos fueron directamente con Genaro García Luna, colaboraron de manera muy cercana, e inclusive Genaro García Luna, después de que termine este sexenio, llega a los Estados Unidos para comenzar una nueva fase de su carrera como académico, como él dice, estudiando una maestría y además creando LECLAC, que era una compañía consultora que ya se iba a expandir hacia el estado de Texas, aparentemente, del estado de Florida al estado de Texas. Me parece un tema muy interesante, y me parece muy interesante que este juicio se haya retrasado tantas veces, inclusive en una ocasión porque supuestamente los reporteros estaban haciendo ruido. Bueno, una tras otra, para supuestamente poner a juntar a todos estos testigos en un sistema en el cual sabemos que se juzga a las personas derivado de testimonios de testigos protegidos, de personas que han sido obviamente criminales y que pues están negociando sus sentencias para bajarlas y pueden decir lo que sea, ¿no? Vamos a ver qué tantas pruebas se tienen o qué tanto se va a basar realmente la decisión del juez en los testigos protegidos que ahorita se han acumulado. Uno de ellos muy probablemente pues la Barbie, que también hay mucho que decir sobre estos últimos días, estos últimos meses y su salida aparentemente del sistema penitenciario de los Estados Unidos. ¿Tú ves en este juicio condiciones para afirmar que se trata de una gran evaluación del sexenio de Felipe Calderón y una evaluación no solamente de la actitud de Genaro García Luna en ese periodo, sino del sexenio en su conjunto? ¿Ves condiciones para que el juez, los fiscales tengan esa voluntad de juzgar a todo un sexenio como algunos sostienen? Mira, es difícil obviamente decir qué es lo que va a suceder. Pero bueno, a partir de la experiencia en este tipo de juicios, siempre se ha enfocado todo en una sola persona, ¿no? Es a la persona y es sobre la persona. Se habla de otras personas, como por ejemplo en casos del estado de Coahuila, donde se ha nombrado, por ejemplo, al exgobernador de ese estado que estaba vinculado con la delincuencia organizada, aparentemente, según los testigos protegidos. Pero como eso no es la investigación, siempre el enfoque es el acusado. Desafortunadamente, así se limpian muchas culpas, tanto de otros personajes en México como de los Estados Unidos. Y bueno, obviamente el enfoque es sobre un solo personaje, sobre el personaje acusado. Obviamente van a salir supuestamente otro tipo de informaciones, pero lo que sí sabemos todos, y esto independientemente del juicio o no, él era la mano derecha de Felipe Calderón Hinojosa en términos de seguridad. Él era el hombre fuerte, él era una persona de toda la confianza, se convirtió en una persona de toda la confianza de Felipe Calderón Hinojosa, aunque él aparentemente no lo conocía, y en esto sí se puede confirmar, cotejar información de ambos personajes y de los demás que ellos no se conocían hasta que él entró a trabajar con Felipe Calderón. Pero bueno, sabemos que esto se operó de la mano, que recibió un presupuesto importantísimo, que todo se operó en este sentido de generar una policía funcional aparentemente, obviamente con Genaro García Luna a la cabeza, con toda esta estructura, Plataforma México, todos los controles de confianza, cuando el hombre que estaba operando esta estrategia estaba aparentemente vinculado, de acuerdo con los estadounidenses, vamos a ver qué dice el juicio, había recibido dinero y estaba apoyando a un cartel en específico, el cartel de Sinaloa, y recibió dinero, recibió pues cantidades millonarias. ¿Para qué? Para dejarlos operar y para irse contra otros bien denominados carteles de la droga. Entonces, esto diría muchísimo de el sexenio de Felipe Calderón, pero dudo mucho que en el juicio en sí esto nos lleve o le lleve a los Estados Unidos, porque esto no es
de su competencia, ¿no? Yo creo que más bien en este sentido lo que va a suceder es que va a ser el hombre malo, lo que es como una serie de Netflix, lo que fue Conrado Sol, este hombre malvado, y bueno, y se van a lavar muchas culpas, ¿no? Va a ser un solo hombre, caso cerrado, porque también todo se hizo bajo el paraguas de Iniciativa Mérida. ¿Quiénes son las personas? Y no nada más un solo gobierno, no solamente México, sino Estados Unidos apoyando con recursos y también estableciéndose en este territorio y apoyando la estrategia 100%. Después de los Wikileaks supimos que no se apoyó tanto, pero bueno, parecía que todo iba por un buen camino, o por lo menos eso es lo que pensaba Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna. Se ha relacionado mucho el caso de Genaro García Luna y la posibilidad de que efectivamente nada más se concentren en él y liberan al resto, pues, de la clase política que estuvo involucrada, que participó en estos años negros aquí en México, muy parecido a lo que resolvió Estados Unidos con el caso NXIVM, agarrando y satanizando a Reniere y exculpando pues a los Salinas en México y a los personajes de los poderosos del dinero allá en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Es decir, podría ser que el caso Genaro García Luna sirva para lavarle la cara a todos los demás y simplemente tener a su personaje negro, oscuro, detenido y preso en una prisión con una condena alta, para de esa manera darle vuelta a la página y exculpar a todos los que han participado y cooperado con autoridades de Estados Unidos. ¿Así lo ves, Lupita? Totalmente, qué buen símil, qué buen ejemplo, ¿no? El caso NXIVM es exactamente uno de los casos más importantes en tiempos recientes que nos permiten conocer cómo funciona el aparato judicial, cómo el Departamento de Justicia en general funciona, tanto operando, avalando, haciéndose de la vista gorda, y luego en un juicio es solo un hombre, los demás, muy poquitos, los que estuvieron de manera más cercana operando con él, ¿no? Los hombres más cercanos de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública van a tener también, quizás, si se los arresta, si los lleva a Estados Unidos, algunas condenas pequeñas, y bueno, muy probablemente Genaro García Luna también va a tener una condena, como bien dices, ¿no? De algunos años también va a servir como testigo protegido, y así va a ser un caso tras otro. Definitivamente. Hemos visto no solamente en el caso NXIVM, en todos y cada uno de los casos de narcotráfico, en el caso de Colombia, en el caso de México, donde vemos que esta estrategia, que la participación probable también, el contubernio, saber, pero no hacer nada por parte de autoridades estadounidenses, inclusive de los embajadores de Estados Unidos en México en ese tiempo y después, que se les dio información, la embajadora Jacobson, que supuestamente supo algo, pero solamente eran rumores, ¿no? Muy, muy importante. Muy probablemente, simplemente va a ser un juicio contra Genaro García Luna, y lo demás, todo va a quedar limpio, ¿no? Se les va a lavar la cara. Esto se ha dado y esto probablemente se seguirá dando, desafortunadamente, pero creo que por eso los medios mexicanos, los comentócratas en México, las personas que realmente les interesen, no debemos quedarnos así, debemos quedarnos callados y seguir, después de lo que suceda, después de la información que ahí se comente, que también en México se haga una investigación. ¿Cómo es posible que estas personas sean investigadas en los Estados Unidos? Bueno, obviamente el caso de Kid Raniere, se dio en el estado de Nueva York, y bueno, fue una cuestión estadounidense, pero también estaban involucrados muchos otros personajes. El tema, por ejemplo, del hijo de Carlos Salinas de Gortari, de Emiliano Salinas Ocelli. De Emiliano Salinas Ocelli, y bueno, todo este contubernio, también la hija del director del Reforma y muchas otras partes de la élite en México, élite política, élite económica, que parece que no pasó nada. ¿Por qué? Porque aquí no se realizó ninguna investigación. El gobierno mexicano no quiso tampoco realizar ninguna investigación, y creo que aquí, en este momento, nosotros tenemos que presionar al gobierno de México para que esa investigación se dé, pero muy probablemente no exista la voluntad política tampoco en este país para que eso pueda ser posible. Dos temas, Lupita, porque son muchos y vale mucho la pena aprovecharte y revisarlos.
ya debido a tu amplio conocimiento en la materia. El primero, me gustaría mucho ver tus dos escenarios para Felipe Calderón. El escenario donde pues queda totalmente lavada su culpa, como es el caso de Emiliano Salinas, siguiendo con el mismo ejemplo en el juicio contra Reniere y de Nexium, y el otro, el más extremo, en donde se le señale y se le pueda abrir algún juicio. ¿Dónde te quedas tú en estos dos escenarios? O si ves estos dos escenarios, ¿o cuáles ves? Muy interesante tu pregunta. También es difícil saber qué es lo que va a suceder y eso tiene que ver con la voluntad política del gobierno de México, ¿no? Y también, pues, la presión que nosotros podamos ejercer como comunicadores, como comentócratas en este sentido. Desafortunadamente, pareciera ser que ya también el gobierno mexicano, debido a lo que ha sucedido con los juicios a expresidentes, no hay una voluntad o quizás hay temas que se consideren más importantes o prioritarios, no lo sé, de realmente enfocarnos en el presidente, ¿no? En el presidente en turno, que obviamente fue el jefe de las Fuerzas Armadas, fue quien operó la estrategia y obviamente quien sabía o debía haber sabido lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Yo veo poco probable que eso suceda, considerando, por ejemplo, lo que pasó en el caso también de Emilio Lozoya Austin, lo que sucedió con Nexium, que fue un escándalo impresionante, uno de los casos más aberrantes, más terribles en tema de trata de personas. Y bueno, ¿quién operó esa red en México? Fue exactamente el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emilio Salinas Ocelli. Él operó el Nexium para México. Es algo impresionante. ¿Qué pasa con el presidente de México? Él avaló todo lo que estaba sucediendo y tuvo 6 años como su principal persona, la persona de más confianza, como su hombre fuerte, a un personaje que aparentemente, vamos a ver qué dice el juicio, pero muy probablemente después de que ha tardado tanto tiempo y se están juntando tantas pruebas supuestamente que se han dicho ya en la prensa, se ha comunicado y los testigos múltiples que va a haber en el juicio, pues muy probablemente vamos a saber que hubo un vínculo entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa, que ya se sabía probablemente en México. Yo veo más bien este escenario en el cual dejar pasar, lavarnos las manos. Creo que sería muy terrible. Lo veo así porque lo veo también en el caso de Pemex, ¿no? De Petróleos Mexicanos, de Emilio Lozoya Austin. ¿Cuántos personajes, y lo hemos platicado tú y yo, cuántos personajes no estaban cercanos a Emilio Lozoya que también se beneficiaron? Su camarilla más cercana, obviamente, pero por el otro lado también personajes que van más allá del simple, pues, de la simple cabeza, ¿no? De Petróleos Mexicanos en el tiempo también de más latrocinios, ¿no? Donde obviamente el huachicol estaba a más no poder y donde aparentemente se planeaba, pues, un desquebrajamiento de Pemex. ¿Para qué? Para hacer, pues, realmente efectiva la reforma energética del 2013. Es algo tremendo y sí, por ahí lo veo, ¿no? Las estructuras de poder no cambian al cambiar un sexenio. Y ni siquiera va a tocar, por ejemplo, los vínculos de la prensa mexicana con Genaro García Luna en particular y con el gobierno de Felipe Calderón, porque es conocido que muchos de los comentadores de televisión de hoy, los más notables opositores de este gobierno, eran los que se sentaban permanentemente junto a Genaro García Luna para planear estrategias. De ahí nace aquel acuerdo, Lupita, de 2011, cuyos firmantes fueron casi la mayoría de la prensa. Lo que es muy llamativo es que sigan todavía ahí una década después, más de una década después, sigan exactamente los mismos abajo firmantes. Pero había un párrafo que me gustaría leértelo, porque de aquel decálogo que firmaron los medios en 2011, convocados por Genaro García Luna y Felipe Calderón, decía: los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra el crimen organizado o que comprometa la vida de quienes combaten a la delincuencia o a sus familias, como son policías, fuerzas armadas, investigadores, jueces o cualquier otra autoridad vinculada a la seguridad y la justicia. De alguna manera era un: fírmenle,
Además, están ustedes de acuerdo en firmarle y dejemos ya en paz al señor Genaro García Luna para que haga lo que tenga que hacer. Visto a la distancia, pues los medios le dieron una charola de prensa a Genaro García Luna, lo hicieron uno de los suyos y no volvieron a comentar en el siguiente tramo absolutamente nada de él, a pesar de que dice la evidencia, que esperemos que lo comprueben los fiscales, él estaba ya negociando y tenía años negociando con criminales grandes, medianos y chicos, Guadalupe Correa. Exactamente. Creo que aquí también acabas de tocar un tema muy importante, ¿no? El aval de los grandes medios de comunicación y esta relación tan perversa, ¿no? Y no sabemos a cambio de qué, porque también está esta cuestión, ¿no? Es simplemente pasarle la charola, decirle a los medios, no me toques a cambio de qué, a cambio de recursos, a cambio de favores, no lo sabemos, no puedo decir, no puedo asegurar absolutamente nada, pero definitivamente esto es aberrante y en este juicio me parece que no va a salir mucho sobre ello, ¿no? Porque esto fue algo que compete a México y que en eso ellos no se metieron. Y esto es algo muy, muy complicado. Esto es algo realmente, pues, que nos llena y a mí me llena de desilusión, ¿no? En realidad, los medios tienen mucho que ver. En específico, varios comunicadores que lo apoyaron desde principio a fin y que ahorita mismo están también operando ciertas estrategias y de nuevo, se han quedado callados en el análisis de este caso. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tienen cola que les pisen, porque desde el principio lo apoyaron, no solamente en el 2011, sino desde la entrada de Genaro García Luna a la escena pública, ¿no? Y no solo ellos, Lupita, núcleos intelectuales bien identificables, bien identificados, apoyaron la guerra de Felipe Calderón en su momento y hasta el final. Exactamente, los mismos intelectuales que ahora se desgarran las vestiduras, que sabemos quiénes son y que pues fueron también bastante beneficiados en esos años porque decían algunas cosas críticas, pero al final pues tenían espacios, tenían pues la ventaja, ¿no? De estar siempre en la escena pública, contratos con el gobierno, todo eso se encuentra en el libro que escribimos, Las 5 vidas de Genaro García Luna, pero algunos otros personajes, el caso, por ejemplo, de la doctora Dresser, muy cercana a Margarita, la esposa de Calderón, Margarita Zavala, y bueno, también, ¿no? Ocupando espacios, hablando de derechos humanos, no solamente hablo de ella, pero hablo de todos estos intelectuales que vivieron al amparo del poder en ese momento y que se hicieron de la vista gorda de todo lo que estaba sucediendo, que este país se convertía en una gran fosa común, ¿no? Porque todos los desaparecidos y estas personas que se están encontrando, estas fosas de decenas y decenas y centenas de personas en el país, tuvieron que ver con esta estrategia, con estas desapariciones forzadas que se daban desde las Fuerzas Armadas y desde la Policía Federal, y nadie quiso hacer esa investigación. Y hasta ahorita están saliendo estos cuerpos, estas fosas, y nunca se dio la verdad y se quedaron callados esas atrocidades que también involucraban al Estado mexicano en ese momento, o al gobierno mexicano. Entonces no tienes grandes esperanzas de lo que veremos a partir de el inicio de este juicio largamente postergado, Guadalupe Correa. Pues no tengo grandes esperanzas porque no he visto que se haga justicia. Obviamente el hecho de que esto continúe, pues sí, tiene que ver con un cambio de gobierno, obviamente. Las dos administraciones pasadas definitivamente estaban en contubernio, pero también es difícil contra un sistema muy importante que también tiene como avales al gobierno de los Estados Unidos, a las agencias, y a un sistema que opera de la manera en que opera, con los testigos protegidos y con todos estos billonarios presupuestos de la DEA y de estas agencias que viven de eso, ¿no? Viven de
una cabeza, otra cabeza, un juicio, otro juicio, así nos la hemos pasado y las drogas siguen llegando a los Estados Unidos, siguen destruyendo a los estadounidenses y a los mexicanos, siguen provocando muertes muy importantes en el país. Ellos consumen las drogas, nosotros ponemos los muertos, pero en este momento, pues los dos países están inundados de droga y esto porque uno se vaya a la cárcel, porque otro se vaya a la cárcel, esto nunca ha parado y al contrario, está peor que nunca, porque las adicciones en los Estados Unidos, el nivel de consumo de drogas y las drogas que llegan a los Estados Unidos a pesar de estos billonarios pues presupuestos que ha recibido agencias como la DEA, pues obviamente ha resultado en una estrategia completamente fallida, tanto en México como en los Estados Unidos. Por eso tengo tan pocas esperanzas en que esto va a ser diferente. Muy pocas esperanzas, porque sé quién lo está llevando y lo podemos ver ya desde hoy, ¿no? Tanto que ha tardado este juicio en dar frutos. Guadalupe Correa es una de las especialistas en este tema, en esta materia, así que seguramente vamos a seguir invitándola en este espacio. Siempre esta es su casa, ella lo sabe. Aquí escribe, aquí puede hacer lo que ella quiera, siempre que ella quiera. Pero vamos a tener que platicar mucho en los siguientes días, en las siguientes semanas, en los siguientes meses, justo sobre este tema donde ella es una analista, una académica respetada. Muchísimas gracias por haber acompañado a los periodistas este día, Guadalupe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Para mí también es un placer, un honor estar con tu audiencia, estar con ustedes. Yo siento que esta es mi casa desde hace muchos años y con mucho gusto escribir, comentar con ustedes. Cuando me necesiten, yo voy a estar ahí. Muchas gracias por la oportunidad. Feliz año, muchas gracias. Gracias.